Un saludo muchachos, soy la profesora Carmen de Yanira González y en esta oportunidad les voy a hablar sobre las mutaciones puntuales. Las mutaciones las definimos como cambios en la secuencia del ADN. Las mutaciones pueden generarse espontáneamente durante la replicación o como consecuencia de la exposición del ADN a metabolitos reactivos o agentes externos que pueden ser químicos o físicos, tales como por ejemplo alcaloides, alquilantes, algunas drogas, radiaciones ionizantes como rayos X o rayos ultravioleta y microondas también. Ahora, ¿cómo es posible que ocurran mutaciones en el ADN si sabemos que la polimerasa tiene actividad correctora y que además existen distintos sistemas de reparación? Bueno, la respuesta es que el tamaño del genoma humano es tan grande que origina demandas enormes en la fidelidad de las polimerasas y los sistemas de reparación, que esto resulta imposible de cumplir y se producen por lo tanto las mutaciones, tanto en células somáticas como células germinales, que son las mutaciones que se heredan. No solamente es el tamaño del genoma humano, sino que también debemos considerar la cantidad de veces que el genoma completo se tiene que replicar cada vez que una célula individual se divide. Sin embargo, la tasa de mutación se considera baja. Sabemos que las mutaciones tienen consecuencias evolutivas que son importantes para los miembros de una especie, es decir, participan en los procesos evolutivos de las especies. Pero la tasa de mutación baja se considera como un equilibrio, digamos, entre la ocurrencia de novedades o de eventos evolutivos que pueden ocurrir ocasionalmente y la ocurrencia de enfermedades o muertes que puedan causar estas mutaciones. Las mutaciones también son responsables en parte de la gran variabilidad genética que existe entre individuos. Las mutaciones ocurren en alelos y cuando estas frecuencias alélicas son mayores a 0,01 en una población, hablamos entonces de polimorfismos de ADN. Como ya les mencioné, también responsables en parte de la gran variabilidad genética entre individuos. Las mutaciones se pueden clasificar de distintas maneras. Podemos hablar de mutaciones a gran escala, como mutaciones cariotípicas, que son aquellas que alteran el número de los cromosomas. Por ejemplo, el síndrome de Down, tenemos la trisomía del par 21, en el síndrome de Turner, monosomía del par sexual y trisomías sexuales. También tenemos otra mutación a gran escala, que son las mutaciones cromosómicas, en la cual se afecta la disposición de segmentos de un cromosoma, y tenemos mutaciones a pequeña escala, las mutaciones moleculares o puntuales, que alteran la secuencia de nucleótidos del ADN, y en estas mutaciones es que nos vamos a enfocar en esta clase. Existen tres tipos de mutaciones puntuales. Por sustitución, es decir, se cambia una base por otra en el ADN. Estas pueden ser sustitución por transición o transversión. En la transición ocurre que una base se cambia por otra que es químicamente similar, es decir, en las transiciones los cambios son de una purina por una purina o de una pirimidina por una pirimidina. En el caso de la transversión, la base que cambia por otra que es químicamente distinta, es decir, cambia una purina por una pirimidina o viceversa. En este cuadrito les muestro los nucleótidos del ADN, adenina, timina, citosina y guanina, y vemos en flechas rojas las transiciones y en flechas azules las posibles transversiones. Fíjense que en la transición siempre es purina por purina, puede ocurrir en ambos sentidos, y en la transversión lo que ocurre es que pueden haber distintos cambios. ¿Okay? Por ejemplo, la adenina puede cambiar a timina, pero también puede cambiar a citosina. El segundo tipo de mutación puntual es la adición, que consiste en que se agregan una o más bases a la secuencia del ADN.
Y el tercer tipo de mutación es la deleción, al contrario de la adición. En este caso se eliminan una o más bases de la secuencia del ADN. En cualquiera de estos casos, adición o deleción, lo que ocurre es que cambia el marco de lectura. Es decir, cambia por tanto la secuencia del ARN mensajero también. Esto en inglés se denomina frame shift. Vamos a ver qué es lo que ocurre con un ejemplo. Acá les coloco una frase que está escrita en palabras de 3 letras cada una. 3 letras porque recordemos que el mensajero es traducido en los ribosomas y se lee en tripletes, en codones de 3 nucleótidos. Entonces, cada una de estas palabras de este ejemplo simula a un codón o triplete. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando la mutación es una adición. En este caso se adicionó una letra K minúscula A, ¿ok? Que en el caso del ADN sería un nucleótido que antes no estaba, ¿ok? Se incorporó este nucleótido y lo que ocurre es un corrimiento en el marco de lectura. Fíjense que ahora el mensaje ya no se puede leer. Esto se denomina friendship más 1 porque se insertó un solo nucleótido nuevo. Puede ocurrir que se inserten 2. Igualmente, se corre el marco abierto de lectura y el mensaje no se puede leer. Esto se denomina friendship más 2. Pero puede ocurrir que se inserten 3, en este caso 3 letras distintas o 3 nucleótidos distintos en el caso del ADN, ¿verdad? Como son múltiplos de 3, o cuando hay una adición de múltiplos de 3, lo que ocurre es que van a cambiar los codones que en el sitio donde hubo la adición. Fíjense que después de ese sitio, los codones se mantienen. En el caso de este ejemplo, se mantiene el mensaje, ¿verdad? Podemos leer el mensaje. Solamente que aquí hubo un cambio en 2 palabras, que en el caso del mensajero sería un cambio en 2 codones que se van a traducir aminoácidos. Por lo tanto, hubo una inserción de 3 pares de bases y 2 aminoácidos que antes no estaban, ¿okay? Que se codifican, pues 2 aminoácidos distintos a lo que había antes. Estas mutaciones puntuales tienen consecuencias en las proteínas, ¿no? Como acabamos de ver. Entonces puede ser que sea una mutación silente porque se cambia un codón por otro codón que codifica para el mismo aminoácido. Por ejemplo, tenemos este codón AGG, cambió en la primera posición a CGG, pero ambos codones codifican para arginina, el mismo aminoácido, por lo tanto se dice que la mutación es silente porque en la proteína no se ve el cambio. Puede ocurrir una mutación con pérdida o cambio de sentido. Se cambia un codón por otro que codifica para un aminoácido distinto. Cuando esto ocurre, pueden haber 2 posibilidades. Que la mutación sea sinónima o que sea no sinónima. Es sinónima cuando se cambia un codón por otro que codifica para un aminoácido distinto, pero que tienen propiedades físico-químicas similares. En este ejemplo, el codón AAA cambió, ¿verdad? Hubo un cambio aquí en la región central, AGA, y el codón inicial codificaba para el aminoácido lisina, mientras que el codón que cambió ahora codifica para arginina. Sin embargo, recordemos que lisina y arginina son aminoácidos que tienen en sus cadenas laterales grupos aminos y que a pH fisiológico tienen carga positiva. Por lo tanto, tienen características, digamos, físico-químicas similares y se dice que estamos en presencia de una mutación con pérdida o cambio de sentido sinónima. En el caso de la mutación no sinónima, se cambia un codón por otro que codifica para un aminoácido distinto, pero en este caso tiene propiedades físico-químicas diferentes. Por ejemplo, tenemos el codón UUU que cambió a UCU. Este inicialmente codificaba a fenilalanina y ahora este aminoácido cambió por serina, codificado por el nuevo codón. En este caso, los aminoácidos tienen propiedades físico-químicas diferentes. Recordemos que la fenilalanina es un aminoácido aromático, mientras que la serina es un aminoácido polar. Por lo tanto, entonces, estamos en presencia de una mutación con pérdida o cambio de sentido del tipo no sinónima.
Y la tercera posibilidad es que ocurra una mutación sin sentido. Es decir, se cambia un codón que especifica un aminoácido por un codón que ahora es de terminación. Veamos el ejemplo. El codón CAG codificaba para un aminoácido y ahora, después de la mutación, el nuevo codón codifica para una señal de terminación. Por lo tanto, pudiera ocurrir una terminación prematura de la proteína que se está traduciendo. Veamos en este gráfico el efecto de esas mutaciones. Acá tenemos un triplete en la secuencia del ADN. Cuando no hay la mutación, este ADN se transcribe, se produce este codón UCA que codifica para el aminoácido serina. Pero pueden ocurrir tres tipos de mutaciones. En primer lugar, puede ser una mutación de cambio de sentido, ¿verdad?, respecto a la proteína, porque ocurrió una mutación en el ADN, fíjense que cambió citosina a timina. Esta mutación se transcribió al ARN mensajero como UUA y este codón ahora codifica para leucina. En este caso, tenemos dos aminoácidos diferentes. Veamos que serina es un aminoácido polar, mientras que leucina es un aminoácido apolar. Por lo tanto, estaríamos en presencia de una mutación de cambio de sentido no sinónima, porque tienen propiedades físico-químicas distintas. En segundo lugar, puede ser que ocurra una mutación sin sentido. Es decir, ocurre un cambio en el ADN, se transcribe y este codón ahora codifica para una señal de terminación, un codón de stop, no codifica para ningún aminoácido. Por lo tanto, es una mutación sin sentido. O, en tercer lugar, puede ser que ocurra una mutación silenciosa. Ocurre un cambio acá en la tercera posición en el ADN, se transcribe y este codón UCG ahora codifica para serina, que es el mismo aminoácido que teníamos sin la mutación. Por lo tanto, entonces, a nivel de la proteína, la mutación es silenciosa, porque aunque hubo una mutación en el ADN, en la proteína no se ve. Veamos este otro ejemplo. Acá tenemos una secuencia de ADN molde, se transcribió en su ARN mensajero. Veamos que acá tenemos en un cuadrito rojo un codón de terminación. Este mensajero se lee en los ribosomas y cada codón entonces codifica un aminoácido específico comenzando con el codón de inicio AUG. Recordemos que el mensajero se lee en tripletes, ¿verdad? En codones de 3 en 3. Entonces codifica para metionina, arginina, prolina, tirosina y leucina. Ocurre una mutación del tipo adición de un nucleótido. Veamos acá, se adiciona una adenina en esta posición acá entre timina y citosina. ¿Ok? Una adenina que antes no estaba. Se traduce como uracilo y ahora estos codones van a codificar para metionina, alanina, leucina, serina, valina y arginina. Fíjense que desaparece el codón de terminación, es decir, hubo un corrimiento en el marco de lectura, ¿okay? De manera que si leemos de 3 en 3 comenzando con el codón de inicio, nos damos cuenta que cambió el mensaje, cambiaron los tripletes y por lo tanto los aminoácidos. Entonces el polipéptido cambia por completo todos los aminoácidos desde la mutación hacia el extremo 3' del mensajero. Lo que tenemos acá entonces es una mutación puntual por adición que origina un corrimiento en el marco de lectura, con la pérdida de el codón de parado, codón de stop o terminación, obteniéndose una proteína que evidentemente es más larga y distinta. Ahora vamos a ver un ejemplo en el cual una mutación puntual puede originar una patología. Es el caso de la anemia de células falciformes. Acá tenemos el ADN de la hemoglobina normal que codifica para una de las cadenas de hemoglobina. Vean que la secuencia es CTT, se transcribe en un mensajero y tenemos el codón GAA. Este codón es traducido como el aminoácido glutamato en la hemoglobina normal. Ocurre una mutación en la cadena que codifica para la hemoglobina, una timina cambia a una adenina,
se transcribe como GUA y este codón ahora codifica para el aminoácido valina. Veamos acá que valina y glutamato tienen características distintas. El glutamato es un aminoácido ácido, ¿verdad? Con carga negativa pH fisiológico, mientras que la valina es un aminoácido apolar sin carga. Esta mutación con este cambio de un aminoácido hace que la hemoglobina en los eritrocitos, ¿verdad? Origina que se deformen los eritrocitos hasta que adquieren esta apariencia en forma de hoz. En los individuos que tienen esta enfermedad, se producen obstrucciones vasculares importantes, se pueden producir microinfartos en múltiples órganos y hemólisis. Por lo tanto, este es un ejemplo de cómo una mutación puntual en la cual cambian aminoácidos y estos aminoácidos tienen propiedades físico-químicas diferentes, pueden causar una patología. Hasta aquí tenemos la clase de mutaciones puntuales. Espero que les sea de gran utilidad para estudiar el tema.